Ganar una vez aquí ya es casi imposible. ¿Pero ganar 3 veces? ¿Por qué muy pocos atletas repiten y casi nadie lo logra una tercera vez? ¿Qué tiene esta carrera que rompe incluso a los mejores del mundo? ¿Por qué quienes dominan aquí acaban dominando todo lo demás? ¿Casualidad o patrón? Desde hace décadas, solo un grupo diminuto ha conseguido hacerlo. Nombres que no solo ganaron carreras. Nombres que cambiaron el atletismo. Y ahora, uno más acaba de entrar en ese club. No por suerte. No por un año bueno. Sino porque volvió a ganar cuando todos esperaban que cayera. Hoy vas a entender por qué este logro es tan raro. Por qué importa más de lo que parece. Y por qué, cuando alguien consigue esto 3 veces, el futuro del fondo empieza a escribirse de otra manera. Y cuando lo veas claro, ya no volverás a mirar el cross igual. Aquí no se corre para lucirse. Aquí se corre para sobrevivir. Esto no es asfalto perfecto. No hay ritmo cómodo. No hay referencias claras. Un metro estás bien y al siguiente el terreno te frena, te hunde o te desequilibra. Aquí el cuerpo nunca se relaja. Y la mente, tampoco. No hay liebres que te lleven. No hay parciales amables. Si dudas un segundo, alguien te pasa por encima. Si sales demasiado rápido, el propio terreno te castiga. El cross no perdona errores pequeños. Los convierte en problemas grandes. Cada curva es pelea. Cada cambio de ritmo es una decisión. Cada vuelta duele más que la anterior. Por eso ganar una vez ya es difícil. Porque todo puede salir mal. Pero ganar 2 veces significa algo más. Significa que no fue casualidad. Y ganar 3 veces significa que eres capaz de leer el caos, de controlar el cuerpo cuando quema, y de tomar decisiones correctas cuando todos los demás están sobreviviendo. Aquí no gana el más rápido. Gana el que resiste mejor cuando el plan desaparece. Por eso este lugar no crea campeones normales. Crea atletas que aprenden a competir cuando nada está a favor. Y por eso, los que repiten aquí, casi siempre terminan dominando fuera. Desde que existe esta carrera, miles de atletas lo han intentado. Miles. Algunos la ganaron una vez. Muy pocos lograron repetir. Y solo un grupo diminuto consiguió ganar 3 veces o más. No es una lista larga. Es un club cerrado. Ion Nuji fue uno de los primeros en demostrarlo. Año tras año. Carreras durísimas. Y siempre delante cuando todo se rompía. Después llegó Paul Tergat. 5 victorias, 5. No por explosividad, sino por una capacidad brutal de resistir cuando otros desaparecían. Y entonces apareció alguien que cambió el estándar para siempre. Kenenisa Bekele. No ganó 3, ganó más. Dominó esta carrera como nadie antes. Con control, con agresividad, con una autoridad que hacía parecer fácil lo imposible. Cada vez que Bekele corría aquí, no preguntabas quién iba a ganar. Preguntabas cuánto iba a resistir el resto. Y durante años, ese club parecía cerrado para siempre. Intocable. Reservado para leyendas. Hasta ahora. Porque en plena era moderna, con más nivel, más preparación y más presión que nunca, un nombre ha vuelto a romper la barrera. Jacob Kiplimo. 3 victorias. 3 veces dominando el mismo caos. 3 veces sobreviviendo donde otros fallan. Y cuando alguien entra en este club, la historia nos dice una cosa muy clara, no estamos ante un ganador puntual, estamos ante alguien que marca época. Antes de hablar del presente, hay que entender el techo. Y ese techo tiene un nombre. Kenenisa Bekele. Aquí no hablamos de talento puntual. Hablamos de dominio repetido en el escenario más imprevisible que existe. Bekele no ganó porque un día todo le salió bien. Ganó porque volvió, y volvió, y volvió a imponerse cuando el resto ya estaba al límite. En esta carrera no basta con correr fuerte. Hay que saber esperar. Hay que saber atacar. Hay que saber sufrir sin perder el control. Y Bekele lo hacía todo. Cuando el terreno se rompía, él no se desordenaba. Cuando el ritmo cambiaba, él decidía cuándo y cómo. Y cuando llegaba el momento clave, ya estaba por delante. No corría reaccionando. Corría mandando. Por eso su dominio aquí no fue casual. Fue la señal de algo mucho más grande. Después de controlar el cross, controló la pista. Y después, la ruta. Cada título aquí fue una pieza más de un patrón claro. Quien domina este caos, aprende a dominar cualquier distancia. Por eso, durante años, este club parecía cerrado. Porque no se trataba de igualar marcas. Se trataba de igualar autoridad. Y eso, solo unos pocos lo han logrado.
Y entonces llega el presente. Y el presente tiene un nombre propio. Jacob Kiplimo no ganó una vez. Ganó 3. En lugares distintos. En contextos distintos. Contra rivales distintos. Primero fue en Bathurst, en 2023. Un circuito durísimo. Calor, polvo, desgaste constante. Muchos favoritos cayeron. Él no. Controló la carrera y atacó cuando el resto ya iba al límite. Un año después, volvió a hacerlo en Belgrado, en 2024. Nada que ver con Bathurst. Otro terreno. Otro ritmo. Otra carrera completamente diferente. Y aún así, el mismo resultado. Calma, lectura perfecta y victoria clara. Ahí muchos pensaron, es muy bueno, pero repetir es casi imposible. Y entonces llegó el tercer golpe. Tallahassee, 2026. El año más difícil. Más presión. Más expectativas. Todos sabían quién era. Todos corrían contra él. Y aún así, volvió a ganar. 3 escenarios. 3 carreras caóticas. 3 años distintos. El mismo nombre al frente. Eso es lo que lo cambia todo. Porque ganar una vez puede ser un gran día. Ganar 2 veces confirma talento. Pero ganar 3 significa que sabes imponer tu ley cuando nada está a favor. Por eso, con Tallahassee, Jacob Kiplimo entra en un club que casi nadie pisa. No por promesas. No por potencial. Por hechos. Aquí es donde aparece el patrón. Y cuando ves el patrón, ya no puedes ignorarlo. Mira lo que tienen en común estos nombres. No ganaron una vez y desaparecieron. No dependieron de un circuito perfecto. No necesitaron condiciones ideales. Ganaron cuando la carrera se rompía. Ion Nuji. Paul Tergat. Kenenisa Bekele. Ahora, Jacob Kiplimo. Épocas distintas. Rivales distintos. Pero el mismo resultado cuando todo se vuelve imprevisible. Cada uno de ellos usó el cross como algo más que una carrera. Lo usaron como una prueba de selección natural. Aquí no sobrevive el más rápido del día. Sobrevive el que entiende cuándo esperar. Cuándo apretar. Y cuándo no cometer errores. Por eso, cuando alguien gana aquí 3 veces, el atletismo mundial empieza a ajustarse a su presencia. No es una predicción. Es historia repetida. Cada vez que alguien dominó este escenario varias veces, acabó marcando una era fuera de él. Y cuando Kiplimo entra en ese club, la pregunta ya no es si es especial. La pregunta es, ¿hasta dónde va a llegar? Y ahora viene lo importante para ti. Porque esto no es solo élite. Esto también explica por qué algunos corredores progresan y otros se quedan estancados. El cross enseña cosas que el asfalto no puede. Te obliga a correr cuando estás incómodo. A mantener la técnica cuando estás cansado. A decidir bien cuando el cuerpo quiere rendirse. Aprendes a no depender del ritmo. A no entrar en pánico. A competir incluso cuando las piernas no responden. Por eso tantos grandes fondistas vuelven siempre al cross. No para ganar medallas. Sino para construir algo más profundo. Quien domina aquí, aprende a correr bien cuando todo sale mal. Y eso se nota después en 10 kilómetros. En media maratón. Y, sobre todo, cuando llega el momento de competir de verdad. Por eso este campeonato no es un detalle del calendario. Es una fábrica silenciosa de campeones. Y ahora que sabes lo que significa ganar aquí 3 veces, entiendes por qué este nombre importa tanto. Hoy, Jacob Kiplimo ya no persigue un sitio en la historia. Ya está dentro. No porque haya ganado una carrera más. Sino porque ha demostrado algo mucho más difícil, volver cuando todos te esperan y ganar cuando todos quieren verte caer. Ganar aquí 3 veces no habla del pasado. Habla del futuro. Habla de quien sabe competir cuando el cuerpo tiembla. De quien entiende el caos mejor que los demás. Y de quien está preparado para marcar el ritmo del fondo mundial durante años. La historia es clara. Cada vez que alguien entró en este club, el atletismo cambió de manos. Y ahora, con 3 victorias, ese patrón vuelve a activarse. La pregunta ya no es si Jacob Kiplimo es uno de los mejores. La pregunta es cuántas veces más veremos su nombre cuando las carreras de verdad empiezan a decidirse. Si quieres entender quién dominará el fondo en los próximos años, empieza siempre aquí. Porque antes de las grandes marcas, antes de los récords, antes de las carreras rápidas, todo empieza en el cross.